Por lo que debemos mantener nuestros ojos en eso, resistir a toda costa y negarnos a cumplir independientemente de la justificación o los puntos de venta o las operaciones psicológicas que utilicen. Nadie en América Latina sabe que esto está sucediendo y creo que es muy significativo, porque si lo supieran, fueran de izquierdas o de derechas, creyeran en la narrativa oficial respecto al cambio climático, ¿no? ¿Por qué querrías que esta empresa satelital en particular hiciera esto, por ejemplo? Obviamente, es una propuesta bastante controvertida y los gobiernos locales no están gestionando los créditos de carbono en absoluto. Están siendo comercializados y vendidos o custodiados por estos otros grupos, no por los propios gobiernos locales. Y también hay un esfuerzo para poner toda esta infraestructura del mercado de carbono expresamente en la blockchain de Bitcoin a través de un protocolo sidechain. Esta semana en Garetica Tonight, la periodista de investigación Whitney Webb nos acompaña desde Chile para hablar de su última investigación, Deuda desde el cielo. Webb revela cómo América Latina está en el punto de mira de poderosas entidades que impulsan las agendas del cambio climático y que imponen deudas masivas a países vulnerables a través de complejos instrumentos financieros como los créditos de carbono y los canjes de deuda por naturaleza, lo que lleva a una pérdida de soberanía y control sobre los recursos naturales. Webb también analiza cómo la tecnología blockchain y Bitcoin se integran en estos esquemas, rastreando y aplicando estos instrumentos financieros. En el momento de este debate, el precio de Bitcoin rondaba los $70,400, lo que se refleja en aumento del 1% en las últimas 24 horas y del 8% en los últimos 30 días, con 19.7 millones de Bitcoin en circulación de un total de 21 millones. En lo que respecta a la explotación de personas y recursos en América Latina, cuando se trata de los más vulnerables en países como Perú, Colombia y otros, cuando han sido atacados, son esencialmente minorías sin voz, muchos de ellos, y no tienen manera realmente de negociar o, ya sabes, de tratar de proteger lo que es suyo. Y a menudo se recurre a los ejércitos contra estas personas relativamente vulnerables y sin voz, en beneficio de las multinacionales mineras, por ejemplo. Realmente depende. En realidad tendría que ser una especie de movimiento muy significativamente amplio y, por desgracia, sobre todo en la era post-COVID, tuvimos este gran esfuerzo para embarcar a todo el mundo en el smartphone, en ir sin dinero, en efectivo y en todo lo digital. Y mucha gente está como hipnotizada y mucho más dócil, diría yo, en América Latina después del COVID. La situación y su impacto aquí, yo esperaría que hubiera alguna reacción. Yo vivo en Chile y hay una buena cantidad de empuje y esfuerzos para iniciar la minería en el sur de Chile. Pero ya sabes, depende porque muchas de las personas que están buscando para minar, extraer y explotar son las personas más poderosas del mundo. También ves litio, cobalto y muchos de estos otros minerales que se pueden encontrar en América Latina o en los Andes específicamente como esencial para sus ambiciones de Net Zero 2030 en la revolución del vehículo eléctrico, entre comillas. Hay esfuerzos para crear todo tipo de nuevos proyectos financieros con el pretexto de la conservación de la naturaleza o la lucha contra el cambio climático, que son básicamente la titulación del mundo natural. He escrito sobre esto antes en el contexto de las corporaciones de activos naturales, pero también hay esfuerzos para crear cosas como bonos de bosques antiguos y todo tipo de cosas por el estilo. El objetivo es que todo esté en blockchain y tokenizado para que pueda fácilmente ser negociado. Esta es una de las principales ambiciones de personas como Larry Fink, que, como ya sabes, es un gran defensor del ecosistema Bitcoin, solo bajo ciertas métricas, por supuesto, y también está promoviendo la necesidad de poner literalmente cada producto en blockchain, de modo que pueda ser fácilmente negociable y darle una identificación digital única. Todo es parte de este sistema que se ha creado bajo la apariencia de bajo los auspicios de la ONU, por ejemplo, pero hay mucho más sucediendo. Tenemos los esfuerzos también por parte de la ONU, el Banco Mundial y algunos de estos otros grupos para instituir lo que ellos llaman un monedero climático que interactuaría con el DNI digital y un presunto monedero digital de CBDC y estaría en interfaz con este sistema de créditos de carbono. Recientemente, en los últimos días, Christine Lagarde del BCE ha dicho
que todo el sistema financiero necesita ser recableado para el cambio climático. Y no es la única que lo dice. Tienes a la cabeza de la financiación del clima de la ONU a Mark Carney, ex jefe del Banco de Inglaterra y del Banco de Canadá, y ex Goldman Sachs, y a Larry Fink, quienes también están diciendo cosas similares. El consenso de los banqueros es que toda la economía mundial tiene que ser rehecha. Y uno de los principales pilares de este nuevo sistema que desean imponernos es el mercado de carbono, al que actualmente se refieren como el mercado voluntario de carbono. Pero al igual que la identificación digital, será voluntario solo de nombre. La cuestión es cómo participar en el mercado. ¿Vas a ser la persona que compre los créditos de carbono? ¿Vas a tener ese capital o vas a vender tus créditos de carbono o vender, ya sabes, tu tierra y tus recursos, tratando de monetizarlos para tener algún tipo de mayor capital en este nuevo sistema que están creando? Mientras Whitney analiza la compleja red de financiación y deuda climática, explica cómo las organizaciones internacionales y las instituciones financieras utilizan las iniciativas sobre el cambio climático para controlar las economías latinoamericanas. Ofrece ejemplos detallados de países agobiados por deudas inimaginables en el marco de programas de sostenibilidad medioambiental y de cómo desde el COVID hay un impulso por las carteras digitales en toda América Latina. La amplia investigación de Webb y sus indagaciones sobre el terreno revelan las estrategias empleadas por estas poderosas entidades, ofreciendo una visión del verdadero coste de estas supuestas iniciativas ecológicas. Sus reflexiones subrayan la necesidad de concienciación y resistencia contra estas tácticas de explotación económica enmascaradas como políticas climáticas. Escuchemos más a fondo lo que Whitney tiene que decir sobre este debate. Podemos centrarnos en lo que puede suceder para llevarnos allí, pero yo prefiero centrarme en dónde están tratando de llevarnos, porque eso es algo que podemos ver, documentar, que es muy claro y que nos puede ayudar a resistir más eficazmente a las operaciones psicológicas con las que estamos siendo bombardeados para tratar de hacernos consentir todo esto. Y por supuesto, como sabes, una de las principales acciones es básicamente hacer lo que hicieron durante el COVID con los pasaportes de las vacunas. Ya sabes, imponer la identificación digital a todo el mundo porque esa es la base de todo el objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que trata de rehacer todos los aspectos de nuestras vidas para la tecnocracia global, entre otras cosas. También hay un gran esfuerzo en este momento que he estado enfocando en algunos de mis artículos, los esfuerzos para fabricar el consentimiento, por ejemplo, en los Estados Unidos, para un sistema biométrico, de entrada-salida con el pretexto de hacer frente a la inmigración ilegal. Esto también está ocurriendo en otros lugares del mundo y yo diría que lo que está ocurriendo es un esfuerzo por convencer a la población populista de derechas de Estados Unidos para que apoye la identificación digital a la que se opusieron durante la era de COVID. Y hay un montón de otros esfuerzos para hacer esto también, tratando, por ejemplo, de venderlo como necesario para la identificación de votantes cuando se podría seguir utilizando las mismas identificaciones que la gente ha utilizado antes, o utilizar identificaciones físicas en oposición a las identificaciones digitales. Creo que una gran parte de esto es porque tienen que fabricar el consentimiento para estas políticas, ya que no funcionaría sin nuestro cumplimiento y nuestra obediencia a ellas. Y así lo que sucedió en el COVID fue una gran prueba para mucho de esto, pero obviamente han aprendido la lección y nosotros deberíamos haberlo hecho también. Tenemos que centrarnos en no cumplir con estos diversos objetivos políticos, en no embarcarnos en estos diversos sistemas que van a tratar de imponernos y en encontrar la manera de vivir fuera de ellos, porque ya sea una guerra, el hambre, ya sabes, pueden tratar de ofrecer lo que están haciendo ahora con el Programa Mundial de Alimentos, del programa Building Blocks. Si quieres raciones humanitarias, quieres ser capaz de comer si eres un refugiado, tienes que escanear tu globo ocular y pagar con una billetera digital vinculada a tu biometría. Esencialmente funciona de la misma manera que WorldCoin de Sam Altman, el que está siendo impuesto a la gente de América Latina, que en este momento están en lugares que están experimentando una gran desesperación económica, como Argentina específicamente. Esa sería una manera de hacer que la gente se uniera diciendo, necesitamos que todo el mundo tenga
tenemos que saber quién es quién para la seguridad de todos, ya sabes, desde el ángulo de la seguridad, o todos tenemos que tener una identificación digital para poder conectarnos, para detener el discurso de odio, para detener el terrorismo antes de que suceda. Hay un número infinito de narrativas que podrían utilizar, ya sabes, están hablando de la gripe aviar en este momento, podrían tratar de hacer lo que hicieron durante el COVID y volver a los pasaportes de vacunas y tratar de obtener la identificación digital de esa manera nuevamente. Creo que están considerando que si uno de ellos no funciona, tal vez tengan que hacer las tres cosas o incluso más, pero en última instancia, el objetivo es conseguir que todo el mundo se embarque en la identificación digital, por lo que debemos mantener nuestros ojos en eso, resistir a toda costa y negarnos a cumplir independientemente de la justificación o los puntos de venta o las operaciones psicológicas que utilicen. Debemos saber que esto es lo que tenemos que resistir, porque una vez que el sistema esté en su lugar, esencialmente podrán hacer todo lo que quieran. Tendrían su paradigma de crédito social, tendrían el control y la vigilancia completa. Eso es en última instancia el objetivo de muchas de estas agendas políticas. Y por supuesto, la identificación digital está íntimamente ligada a la idea de un dinero digital programable y vigilable, ya sea una moneda digital del Banco Central o los esfuerzos de los bancos comerciales privados para emitir equivalentes CBDC, lo que no recibe suficiente tiempo en el aire, en mi opinión, porque definitivamente están haciendo eso también. Pero en última instancia, se trata de forzar a la gente una existencia programable y vigilable, y eso es en lo que debemos centrarnos y resistir. Y hay muchos esfuerzos para que nos centremos en una pieza del rompecabezas diferente, o en una de las posibles vías que pueden utilizar para tratar de, ya sabes, asustarnos, en realidad, en la incorporación a estos sistemas. Pero si no perdemos de vista la agenda política, podemos evitar muchas de estas cosas que nos envían intencionadamente para distraernos, inquietarnos o asustarnos y centrarnos en resistir y no cumplir. A medida que se promueven las billeteras digitales en América Latina bajo la narrativa del control del clima, ¿esto terminará por empujar a la gente a cumplir con estos sistemas? Imagínate un mundo en el que para comer haya que escanearse el globo ocular, como en el World Coin Project de Sam Altman, que está impulsando en América Latina. ¿Crees que nos volveremos a la situación del COVID, que nos hará más partidarios de los monederos digitales? ¿Qué opinas de las revelaciones de Whitney Webb sobre los costes ocultos de la financiación climática? ¿Cómo ves el papel de Bitcoin como resistencia a estas medidas de control económico? Comparte tu opinión en los comentarios. Por cierto, el FMI y el Banco Mundial están íntimamente ligados con el imperio de Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos incluso ha admitido en documentos que fueron publicados por Wikileaks que son armas financieras del ejército de Estados Unidos, el FMI y el Banco Mundial. Ahora lo que están haciendo en su lugar mediante su reimaginación es prescindir del imperio de Estados Unidos y ser básicamente un arma directa de los banqueros. Así que en lugar de tener a los banqueros comprando a los políticos de Estados Unidos, e influyendo en el imperio de Estados Unidos para conseguir lo que quieren de esa manera, lo están reimaginando para crear básicamente un nuevo sistema económico del cual hemos visto destellos en los últimos años, con esta idea del dinero programable y vigilable y también esta idea de un mercado voluntario de carbono, cuyo objetivo es que sea voluntario solo en el nombre, no como la identificación digital y todo lo demás. En una entrevista del podcast de Jimmy Dore, la columnista e investigadora Whitney Webb dio su opinión sobre lo que las élites tienen reservado para la plebe. Whitney explicó que las élites planean hacerse astutamente con todos los activos mientras emiten créditos de carbono, todo en nombre del altruismo y de salvar al planeta. Ella cree que esto es solo el principio. La preocupación con los créditos de carbono, según Whitney, es que un terrateniente poseerá la tierra, sí, pero no podrá poseer el carbono, el aire y los otros recursos ligados a la tierra. En esencia, tu tierra será inútil porque no tendrás derecho a utilizar los recursos naturales que hay en ella. Whitney reveló que esta era exactamente la misma estrategia utilizada en la década de 1980 con la estafa de los bonos basura. Y según Whitney, los mismos malos actores están llevando a cabo el mismo esquema de nuevo. Más adelante en la entrevista, Whitney dio su opinión sobre lo que se avecina a largo plazo. A largo plazo, Whitney no ve ninguna libertad. Los CBDC serán una forma de vida y todo estará más controlado que ahora. Escuchemos lo que Whitney tiene que decir. Si quieres saber más sobre esto, puedes mirar la Alianza Financiera de Glasgow para Net Zero, que fue creada por Mark Carney y Mike Bloomberg. De alguna manera, la ONU decidió que eran las mejores personas para el trabajo de salvar el planeta. Ellos están a cargo de la financiación del clima para las Naciones Unidas. El alcalde de Nueva York, multimillonario de Solomon Brothers, Mike Bloomberg, y el ex jefe del Banco de Inglaterra y del Banco de Canadá, ex Goldman Sachs, Mark Carney,
Ellos son los que están salvando al planeta para la ONU. Ellos son los que están reimaginando todo el sistema bancario multilateral de desarrollo y parte de esto implica este juego del mercado de carbono donde el Banco Mundial junto con Google y algunos otros actores están desarrollando billeteras climáticas. Lo están diseñando, está diseñado para funcionar creo, la red Chia. Es el nuevo proyecto de quien inventó BitTorrent y dicen que es una especie de blockchain de red cero, supongo. Básicamente la idea de esto es que la gente participe en el mercado de carbono y que la gente sea capaz de monetizar la naturaleza. Hay un montón de cosas pasando con los créditos de carbono y los mercados de carbono en este momento. Es un área legal muy turbia y estoy muy preocupada porque existe toda esta cuestión mencionada, pero relativamente inexplorada, de los llamados derechos de carbono, donde la persona que compra el crédito de carbono puede obtener derechos sobre el carbono en el bosque que el crédito representa. ¿Tiene sentido? Sí. Por ejemplo, si compro un crédito de carbono en este bosque tropical colombiano, ahora soy potencialmente el propietario del carbono de esos árboles. Puedo decidir qué pasa con ese carbono. Y las personas que realmente poseen la tierra, como los colombianos, no son necesariamente los dueños. Potencialmente. Se trata de una turbia zona gris y está abriendo el camino, creo, a algunos acaparamientos de tierras en el sur global. Por lo tanto, muchas cosas muy inquietantes están sucediendo en el mercado de carbono de la Tierra e incluso bajo la idea de la reducción de los niveles de CO2 y todo eso. El mercado de carbono como tal no ha funcionado. Ha sido criticado por la gente de la izquierda y la derecha una y otra vez y ha sido revelado por los principales medios de comunicación que hasta el 90% de todos los créditos de carbono en el mercado en este momento carecen de valor y de sentido. Básicamente es como el escándalo de los bonos basura de la década de 1980 otra vez. Y lo que es interesante es que la persona que inventó los mercados de carbono y el comercio de créditos de carbono es un tipo llamado Richard Sandor que trabajó en Drexel Burnham Lambert, el banco de escándalo de los bonos basura de la década de 1980. Él era un vicepresidente senior hasta que fue traído por la administración de George Bush, padre, para aplicar el libre mercado a las cuestiones ambientales para la EPA de Bush padre. Y luego fue contactado por este oligarca Rockefeller, que estaba en la ONU, llamado Maurice Strong, para desarrollar la misma solución para el carbono. También es el padre de los derivados y futuros financieros que por supuesto ayudó a explotar en 2008. El tipo que inventó todo esto es el tipo que inventó el comercio de los créditos de carbono y también quiere hacer un mercado igual para el agua libre y el aire libre para poder obtener básicamente impuestos sobre eso también. Creo que vamos a ver mucho de esto en el futuro. Este empuje para que los países económicamente desestabilizados en América Latina se vuelvan hacia las monedas estables denominadas en dólares, como lo que está sucediendo en Argentina, por ejemplo, debido a los problemas con el peso allí y cómo se ha devaluado tanto, incluso bajo el mandato de Milei. La gente está acudiendo en masa a los dólares, esencialmente, pero como stablecoins, ya sea Tether, USDT o USDC The Circle. Todo este ecosistema cripto en Argentina es más o menos en gran parte gestionado por esta red en particular, que está íntimamente ligada a la compañía de satélites que comentaba. Todos ellos están vinculados a este grupo llamado Endeavor. Endeavor tiene una sucursal en Argentina, realmente tiene sucursales en todo el mundo y tiene su sede en los Estados Unidos. Su consejo está presidido por Edgar Bronfman Jr. de la familia Bronfman. Si estás familiarizado con mis libros, sabrás que está íntimamente ligada a la delincuencia organizada y básicamente la gente detrás de Justin Trudeau. Y otra persona en su consejo es Reid Hoffman, que es el cofundador de LinkedIn, que era un miembro de la llamada mafia de PayPal y probablemente la persona más cercana en Silicon Valley a Jeffrey Epstein. Bueno, Reid Hoffman es un gran financiador de las causas demócratas y de los demócratas, pero otros miembros de la, entre comillas, mafia PayPal son el apoyo de Trump. Por ejemplo, Peter Thiel fue una gran fuerza en el equipo de transición de Trump. Las personas que trabajaron muy cerca para Thiel y los voluntarios de Thiel básicamente dirigieron todas las primeras decisiones políticas y nombramientos del Departamento de Defensa de Trump. Ha habido muchas conexiones, creo que aún las hay, entre la mafia de PayPal y Trump. También tienes a alguien como Elon Musk,
postureándose públicamente como libertario y siendo proclive a esta especie de campo populista. Por todo esto, creo que esta red en particular tiene personas que juegan a ambos lados de la máquina política, que es francamente, ya sabes, si quieres conseguir un montón de contratos lucrativos con el gobierno, básicamente es lo que haces. Es difícil saber dónde estaremos, pero creo que está bastante claro que hay ciertos esfuerzos para empujar a la gente en una dirección particular. Creo que está claro desde hace mucho tiempo, y estoy segura de que lo sabes, que hay presión para que todo el mundo se incorpore a un sistema de identificación digital. Los pasaportes con vacunas durante el COVID fueron una parte importante de esto. Hemos visto toda clase de presiones. Por ejemplo, WorldCoin de Sam Altman, escaneas tu globo ocular, obtienes una identificación digital única y una cartera en la que puedes tener tokens. Las personas en el sur global están siendo básicamente sobornadas para dar sus datos biométricos al tipo que dirige OpenAI con Microsoft y demás. Estas iniciativas de identificación digital se prueban constantemente en las personas vulnerables, pero el objetivo es tenerlo desplegado a nivel mundial para que sea interconectado con una cartera digital, donde el dinero es programable y vigilable. Mucha gente ha estado hablando de las CBDC, moneda digital emitida por el Banco Central, pero también va a haber monedas digitales igual de vigilables y programables que serán emitidas por el sector privado y los bancos de Wall Street, y de eso no se está hablando lo suficiente. Una de las stablecoins que he mencionado antes, a la que la gente en Argentina está siendo arrastrada porque su moneda está siendo destruida, Tether, recientemente subió a bordo de su plataforma al FBI y al servicio secreto. ¡Jesús! Por lo que todo el mundo que utilice Tether llegará a utilizar su dinero bajo la atenta mirada de inteligencia esencialmente. Esos mismos actores, el FBI y el servicio secreto, forman parte de esta asociación público-privada alojada en el Foro Económico Mundial. Se trata básicamente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Israel y el Reino Unido, además de un montón de grandes bancos y PayPal. La ambición es acabar con el anonimato en Internet y con él también con el anonimato financiero. Por eso estamos viendo medidas enérgicas sin precedentes en las herramientas de privacidad financiera, tanto para criptodivisas como para transacciones regulares y grandes presiones de todo Internet, realmente para que vincules tu identificación emitida por el gobierno a lo que haces en línea, ya sea tu cuenta de redes sociales o realmente cualquier cosa. El objetivo es crear un sistema completamente vigilable, basado en la biometría y con el dinero que el gobierno o quien sea pueda programar directamente y controlar. Por lo tanto, la programación significa que solo se puede utilizar el dinero para lo que ellos dicen que se puede utilizar, y solo se puede enviar a quienes ellos dicen que se puede enviar. El objetivo es embarcar a todo el mundo en esto, y constantemente prueban estas cosas. Primero, en el sur global. Este artículo trata de un gran esfuerzo para envolver esencialmente una cantidad significativa de América Latina, centrándose en el nivel subnacional, en el nivel local, en este tipo de sistemas, con el pretexto de debemos descarbonizar ahora. Sí, pero en realidad, si nos fijamos en la letra pequeña de este programa, supongo que se podría llamar así. Los fondos de descarbonización van a una empresa específica que está vinculada con este grupo en particular, que está tratando de construir una red eléctrica inteligente intercontinental de las Américas. Han estado probando su red inteligente en las comunidades pobres de América Latina, también en Los Ángeles, en los Estados Unidos y en Colombia y algunos otros países, con la idea de tenerlo todo unido y tener la energía como moneda. La idea es alejarse de la moneda como la conocemos ahora y tener todas estas monedas respaldadas por materias primas y que la gente intercambie energía o créditos de carbono, y básicamente es complicado. Hay un montón de diferentes razones por las que se está moviendo en esa dirección. Parte de ello se debe a la cantidad insana de deuda que el mundo está cargando. Tienes que aparcar esa deuda en ciertos lugares. Tienes que encontrar maneras de administrarla, ¿verdad? Y así algunas de estas stablecoins se están utilizando para eso. Los créditos de carbono se están utilizando para eso. En realidad, el vicepresidente de RFK, Nicole Shanahan, estaba administrando la gestión de un proyecto en Stanford Law que trataba de utilizar los créditos de carbono para facilitar la flexibilización cuantitativa, que es, ya sabes, la impresión de dinero sin fin por la Reserva Federal. Ha habido una gran cantidad
de esfuerzos para ver lo que hacían con la deuda, pero esencialmente tienen que rehacer el sistema financiero, pero lo están haciendo de una manera que es completamente vigilable y controlable. Estas son realmente las ambiciones que el Estado de Seguridad Nacional de Estados Unidos tuvo justo después del 9/11 y trató de imponer a todo el mundo. Total Information Awareness, por ejemplo, fue un programa que trataron de promulgar y hubo un gran alboroto al respecto en ese momento, en 2003, 2004, porque incluso el New York Times, entre otros, sabía que iba a eliminar por completo la privacidad para el estadounidense promedio. Y así la ambición de este programa era estudiar literalmente todo, incluyendo las señales de salud de la gente para prevenir pandemias antes de que pudieran suceder, para prevenir la delincuencia financiera antes de que pudiera suceder, para prevenir ataques terroristas antes de que pudieran suceder. Es precrimen. Total Information Awareness fue recreada como una empresa privada en 2004, justo después de que el Congreso la desfinanciara, que es la empresa de Peter Thiel que contrata todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos. La privatizaron porque se dieron cuenta de que si podían presentarla como una empresa privada, la gente no se quejaría. La gente dará sus datos libremente a la empresa privada. Peter Thiel no solo hizo Palantir, también hizo Facebook y construyeron esta red de empresas. Y ahora Palantir durante años ha estado probando la policía predictiva en las comunidades urbanas en los Estados Unidos. Realmente lo están probando en todo el mundo ahora. Estoy un poco preocupada de que vayan a hacer un gran regreso con Trump, porque algunas de las personas principales en el desarrollo de estas políticas para Palantir cuando Trump estaba en el cargo la última vez, estaban muy íntimamente ligadas y sirvieron en la administración Trump. Gente como Trey Stevens, por ejemplo, creó una compañía con el tipo de Oculus Rift, el tipo de los auriculares VR, Palmer Luckey, que solía trabajar ese tipo gracias a Peter Thiel. Vendió su compañía a Facebook y luego consiguió más fondos de Thiel. Están construyendo el muro inteligente para los demócratas y Trump, porque Trump ya no quiere un muro físico, solo quiere un muro inteligente. Y en una reciente parada de campaña dijo, necesitamos un sistema biométrico de seguimiento de entrada-salida para todos, y así es como vamos a detener la migración ilegal. Uno de los abogados de su campaña ha dicho en ciertos podcasts, tenemos que utilizar el escaneo facial biométrico para votar. Como identificación de votantes, necesitamos escanear nuestros globos oculares. Supongo que diría que por eso estoy muy preocupada sobre BlackRock en particular, porque parecen ser las personas a las que el gobierno recurre independientemente de si un demócrata o republicano está en el cargo. Realmente tienen una especie de historia afectando a las transferencias de riqueza durante estas crisis, en un momento en el que supuestamente estaban desarrollando o ayudando a desarrollar políticas destinadas a rescatar a la corriente principal. Terminan desarrollando rescates masivos para Wall Street. Por supuesto, y en última instancia, la gente de BlackRock está tratando de generar beneficios y ganancias. En esta reciente entrevista en Impact Theory con Tim Bill, Whitney Webb comparte las complejidades de las monedas digitales de los bancos centrales, CBDC, discutiendo sus riesgos potenciales e implicaciones. Explora cómo las stablecoins como Circle podrían interactuar con Bitcoin y afectar a su valoración. Además, Whitney arroja luz sobre el importante papel de BlackRock en la configuración del panorama financiero. En el momento de esta discusión, el precio de Bitcoin rondaba los $58,000, mostrando un modesto aumento del 1% en las últimas 24 horas, en contraste con un descenso del 1% en la última semana. Está bastante claro que quien quiera que sea el próximo presidente va a tener que lidiar con algún tipo de crisis de la deuda del gobierno de Estados Unidos, y me preocupa cómo esa respuesta va a ser, independientemente de qué candidato gane. Por ejemplo, la administración de Trump, en su caso, cuando hubo una crisis económica importante debido a lo que sucedió económicamente como resultado del COVID-19 y de las políticas de confinamiento, recurrió a Larry Fink de BlackRock, quien implementó algo en lo que podemos entrar más adelante y a lo que algunos investigadores han llamado el Going Direct Reset, que era básicamente una manera de poner el dinero de la flexibilización cuantitativa directamente en manos del sector privado en lugar de en las entidades públicas, lo que se había hecho con anterioridad. Podría decirse que dio lugar a una transferencia masiva de riqueza y que BlackRock realmente no utilizó ese dinero para ayudar a la corriente principal en absoluto. Lo utilizaron para comprar acciones en sus propios ETFs, entre otras cosas. Y luego tenemos a Kamala, en cuyo caso todo su equipo económico estaba dirigido esencialmente por ex ejecutivos de BlackRock, y eso también fue cierto para la administración Biden.
A su vez, BlackRock jugó un papel importante en el desarrollo de los rescates en la crisis económica de 2008 bajo el mandato de Obama, ¿cierto? Ese probablemente sea el desarrollo de la respuesta para la próxima crisis económica, independientemente de quién llegue a la presidencia. Si nos fijamos en las acciones políticas de las personas que se postulan, a quién recurren en tiempos de crisis o quién dirige su equipo económico. La otra cosa que realmente me preocupa en relación a la próxima crisis económica es que creo que vamos a ver un gran esfuerzo para encasillar a los consumidores estadounidenses en el dinero programable y vigilable. Por supuesto, un montón de gente desde hace años ha estado muy preocupada por las monedas digitales de los bancos centrales o CBDC, pero también por las cosas emitidas por el sector privado, como las stablecoins, por ejemplo, que son tan programables y vigilables y embargables como lo son las CBDCs. Creo que es muy probable que en el caso de una gran crisis de la deuda o algún tipo de crisis que dañe significativamente el poder adquisitivo de los estadounidenses, haya un esfuerzo para embarcar a los estadounidenses en una de estas dos versiones de dinero programable y vigilable. Es posible que si Kamala gana, podemos ver una CBDC o algo por el estilo, pero en el caso de Trump salió a favor de las stablecoins, lo hizo recientemente en su discurso en la conferencia de Bitcoin a principios de este año. Las stablecoins son tan programables, vigilables y embargables como lo son en teoría las CBDC. Creo que ambas, como la gente ha señalado con razón, son una amenaza para nuestra privacidad financiera y en última instancia para nuestra libertad financiera. Por eso, creo que la gente debería centrarse no solo en la CBDC, sino también en estas otras monedas digitales que tienen el potencial de ofrecer las mismas funcionalidades orwellianas a la gente. Ya sabes, emitiéndolas y produciéndolas. Algunas de estas prominentes stablecoins, como Circle, por ejemplo, tienen importantes alianzas con BlackRock y BlackRock tiene una participación minoritaria en ellas. Han establecido en algunos de sus archivos SEC que las stablecoins se pueden utilizar para manipular el precio de Bitcoin, por ejemplo. Supongo que es el sótano del poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses, pero mucho de este dinero, en el momento en que estábamos confinados y había muy poca actividad económica, se le dio a la gente como BlackRock y a los gestores de activos para luego, en lugar de ayudar a la corriente principal, comprar todos los activos. Compraron acciones en sus propios ETFs. Por ejemplo, básicamente lo que sucedió durante el COVID fue una transferencia masiva de riqueza. Si nos fijamos en las estadísticas, la parte superior, el 1% en los Estados Unidos, se benefició enormemente durante el COVID, pero el resto de nosotros no lo hizo. Tal vez algunas personas recibieron un estímulo, pero las consecuencias de esas políticas han sido toda la situación inflacionaria en la que estamos y un montón de otros problemas económicos que la gente está afrontando. Yo diría que BlackRock supervisó todas estas transferencias de riqueza en beneficio de Wall Street y no de la corriente principal. Parece que si hay otras crisis avecinándose, como parece, BlackRock probablemente hará esencialmente lo mismo con cualquier política que ayude a diseñar. Realmente debería ser un debate público el por qué BlackRock tiene tanta influencia sobre lo que hace el Departamento del Tesoro o lo que hace la Reserva Federal. Y realmente, ya sabes, en lo que respecta a la política fiscal de Estados Unidos durante el COVID, que por cierto, a pesar de que se inició bajo Trump, mucho de esto continuó a través de la administración Biden, en la cual los delegados económicos son ex ejecutivos de BlackRock. ¿Por qué este gestor de activos en particular en Wall Street está tan incrustado en el desarrollo de la política fiscal de Estados Unidos? Pese a que la política fiscal esté destinada a ayudar a los estadounidenses regulares, cuando BlackRock ha estado involucrado, eso no ha sucedido y es algo que la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabe. Como acabamos de escuchar, Whitney Webb discute las implicaciones económicas y las preocupaciones significativas de privacidad asociadas con las monedas digitales de los bancos centrales. Destaca cómo estas monedas digitales podrían permitir una supervisión y un control gubernamental sin precedentes, remodelando la gestión de las finanzas personales. Whitney entra en los matices
de cómo los gobiernos podrían utilizar la CBDC para controlar e influir en los comportamientos de gasto, presentando una visión crítica sobre la erosión de la privacidad financiera. Además, critica la integración de la tecnología blockchain en las finanzas convencionales, haciendo hincapié en la necesidad de un delicado equilibrio entre innovación y regulación. Este equilibrio, argumenta, es crucial para salvaguardar las libertades individuales al tiempo que se fomenta el avance tecnológico. Whitney Webb nos explica con más detalle estas cuestiones acuciantes. Sí, creo que es una cuestión muy real y seria, y la cantidad de deuda que el gobierno de Estados Unidos ha acumulado, creo, es un testimonio de la mala gestión fiscal del gobierno de Estados Unidos, y no solo de la rama ejecutiva, sino también del Congreso. Ha estado sucediendo durante mucho tiempo y no se ha hecho mucho al respecto. Realmente, en la era posterior al 11 de septiembre, la cantidad de deuda que el gobierno de Estados Unidos ha asumido se ha disparado cuando se compara con décadas anteriores. Y creo que mucho de eso tiene que ver con las guerras extranjeras en las que el gobierno de Estados Unidos ha participado, incluidas las que no están formalmente declaradas, en este tipo de esfuerzo para ampliar, ya sabes, el imperio militar en el extranjero y mantener esa hegemonía y dominio. E históricamente mucho de eso también estaba relacionado directamente con la hegemonía del dólar. El sistema del petrodólar, que ahora sabemos que está en vías de extinción, pero un colega mío, Mark Goodwin, publicó un libro hace unos años sobre esta idea del sistema del dólar, Bitcoin, y esta idea de que el gobierno de Estados Unidos podría utilizar Bitcoin y crear el sistema que es como un análogo al sistema de petrodólares porque la mayoría de la gente, ya sabes, cuando se compra Bitcoin, por lo general se hace comprando dólares primero con el fin de comprar Bitcoin, por ejemplo. Y en este tipo de situación sería como en el caso del petrodólar, donde el precio del petróleo está denominado en dólares. Está generando una demanda artificial de dólares para comprar algún tipo de producto energético o activo energético, y Bitcoin, y es una especie de activo de energía después de todo. Se está moviendo esencialmente tratando de crear el mismo sistema, pero en lugar de con el petróleo, con Bitcoin. Y la mayoría de las tenencias de Bitcoin en el mundo se concentran en los Estados Unidos, y el propio gobierno de Estados Unidos es uno de los mayores tenedores de Bitcoin del mundo. Por eso creo que se está dando una especie de esfuerzo para hacerlo, y esto estaba implícito en el discurso de Trump, que dio en la conferencia de Bitcoin hace unos meses, diciendo que para eso veía la utilidad de Bitcoin en cierto sentido. Pero creo que eso también causa muchas complicaciones cuando se relaciona con el ethos de Bitcoin, que originalmente se trataba de detener la política irresponsable de los bancos centrales y también de la política fiscal. La idea de unir Bitcoin al dólar estadounidense en lugar de usarlo para desafiar al dólar estadounidense, o desafiar al fiat, o desafiar a la moneda basada en la deuda, o a un sistema monetario basado en la deuda. Obviamente, si unes el dólar estadounidense a Bitcoin, hacer que Bitcoin sea un desafío para esas cosas esencialmente tiene que parar. Y realmente en esa situación podrías tener Bitcoin permitiendo ese tipo de política fiscal irresponsable, porque podrías esencialmente estar utilizándolo como un sumidero para la hiperinflación. Esencialmente, si fueras a hiperinflar el dólar en este tipo de sistema, obviamente el precio de Bitcoin se apreciaría como el precio del dólar en Estados Unidos. Pero Bitcoin en sí no está sujeto a la inflación. Las personas que tienen Bitcoin en ese caso realmente se beneficiarían en ese tipo de escenario, pero las personas que tienen dólares, por ejemplo, aunque no necesariamente, también hay un esfuerzo para resolver este aspecto, trayendo las stablecoins a la ecuación, que son, ya sabes, dólares digitales, pero están engullendo bonos del Tesoro de Estados Unidos. Están comprando la deuda del Estado-nación del gobierno de Estados Unidos y sirviendo a la deuda al mismo tiempo. Este es el tipo de sistema Bitcoin-dólar como yo lo entiendo. De nuevo, este es el trabajo de Mark Goodwin. Él probablemente pueda explicar mucho mejor que yo el detalle de los mecanismos utilizados y todo eso. Pero como yo lo entiendo, tendrías que tener este tipo de dólar, stablecoin, en la mezcla como una forma de absorber la deuda del gobierno, e incluso, ya sabes, estas cosas pueden no ser suficientes para absorber toda la deuda que tenemos. Por eso están los esfuerzos en este momento. Esta idea de la tokenización de los activos del mundo real. Tenemos este empuje de tokenizar lo que se conoce como capital o aspectos naturales, incluso los ecosistemas enteros esencialmente,
y usarlo como una especie de almacén de riqueza de suministro finito. Tenemos este esfuerzo, por ejemplo, que está tratando de tokenizar cada hectárea de la selva amazónica y hay 750 millones de hectáreas, por lo que hay un suministro finito de esta seguridad de activos digitales que está vinculado a cada hectárea de la selva tropical. Así tienes algo más que, en teoría, podría ser utilizado como un sumidero para estas cosas también, porque cuando es de suministro finito, no está sujeto a la inflación, por lo que puede mitigar los impactos de la inflación por tener esta condición antiinflacionaria debido a su suministro finito como sumidero para la cosa que estás creando de más. En el caso de los dólares, para ver la entrevista completa con Whitney Webb y Tom Beale, por favor consulte el enlace en la descripción. Whitney Webb concluye su debate haciendo hincapié en las profundas implicaciones que las monedas digitales de los bancos centrales podrían tener en la economía mundial y en la privacidad individual. Las ideas de Webb nos obligan a participar activamente en la configuración de nuestro futuro financiero. Nos encantaría conocer tu opinión sobre algunas de estas cuestiones. ¿Cómo afectarán estas innovaciones a nuestra autonomía financiera? ¿Qué podemos hacer para garantizar un equilibrio entre innovación y regulación? Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.